Lea la Biblia en un año. 73 libros, día 144. Segunda Samuel, capítulo 21 al capítulo 22. Salmo 143. San Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 25. Segunda Samuel, capítulo 21. Hubo bajo el reinado de David una hambruna que duró 3 años. David consultó a Yahvé y éste le respondió: Saúl y su familia tienen pendiente una deuda de sangre, porque Saúl dio muerte a los gabaonitas. Estos gabaonitas no eran israelitas, pues descendían de los antiguos amoreos, pero los israelitas se habían comprometido con ellos con juramento. A pesar de eso, Saúl había tratado de eliminarlos, llevado por su celo por Israel y Judá. David convocó entonces a los gabaonitas y les dijo: ¿qué tenemos que hacer como reparación para que ustedes bendigan la herencia de Yahvé? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos ningún problema de plata o de oro, ni con Saúl, ni con su familia, ni tampoco queremos que haya más víctimas en Israel. David les dijo: haré por ustedes lo que me digan. Respondieron al rey: un hombre nos masacró, quería destruirnos y eliminarnos del territorio de Israel. Entréguennos ahora 7 de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Yahvé en Gabaón, en el cerro de Yahvé. El rey les dijo: se los entregaré. No tomó en cuenta, sin embargo, a Meribaal, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, debido al juramento que había hecho a Jonatán, hijo de Saúl, ante Yahvé. Rispa, hija de Agía, había dado 2 hijos a Saúl, Armoní y Meribaal. Merab, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzillai, de Mejola, 5 hijos. David los mandó a apresar y se los entregó a los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el cerro ante Yahvé. Los 7 murieron juntos. Fueron ejecutados el primer día de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Agía, tomó un saco y lo extendió para ella sobre una roca del cerro, y desde el principio de la cosecha hasta la época de las primeras lluvias, impidió que se acercaran a ellos de día las aves del cielo y de noche las fieras salvajes. Comunicaron a David lo que Rispa, hija de Agía y concubina de Saúl, estaba haciendo. David fue entonces a buscar los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Yabes de Galaad, pues los filisteos habían colgado sus cuerpos en la plaza de Bet-seán, después de su victoria sobre Saúl en Gelboé. Pero la gente de Yabes de Galaad se los había robado. David trajo pues los huesos de Saúl y de Jonatán. Luego juntó los huesos de los que habían sido ahorcados y enterraron los huesos de Saúl en la tumba de su padre, Quis, en Selá, en territorio de Benjamín. Allí también sepultaron los huesos de su hijo Jonatán y los de los ahorcados. Se hizo todo lo que el rey había ordenado, después de lo cual Dios tuvo compasión del país. Se reinició la guerra entre los filisteos e Israel.
David bajó con su guardia para pelear con los filisteos. En un momento en que David estaba cansado, trató de matarlo un descendiente de Rafá, llamado Isbo Renou. Llevaba una lanza de bronce que pesaba 300 siclos, 3 kilos y medio. Y tenía además una espada nueva. Pero Abisaí, hijo de Zeruya, fue a auxiliar a David, hirió al filisteo y lo mató. Los hombres de David le insistieron entonces: no vengas más a la guerra con nosotros, pues no debe apagarse la lámpara de Israel. Después de eso, hubo todavía otra batalla con los filisteos. En esa ocasión, Sibecaí de Husá dio muerte a un descendiente de Rafá llamado Saf. Se reinició una vez más la guerra con los filisteos en Gob, y Elhanán, hijo de Yair, de Benjamín, mató a Goliat de Gat. El ástil de su lanza era como un palo de un telar. Hubo además otro combate en Gat. Allí se encontraba un hombre alto que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, en total 24 dedos. Este también era descendiente de Rafá. Como insultara a Israel, le dio muerte Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Los 4 eran hombres de Gat, descendientes de Rafá. Fueron muertos por las manos de David y de sus guardias. David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico el día en que Yahvé lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, en él me refugio. Es mi escudo, mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Mi salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, los torrentes devastadores me aterraban. En las redes del mundo infernal estaba preso. Veía delante de mí las trampas de la muerte, y en mi angustia clamé a Yahvé, le grité a mi Dios. Mi grito llegó hasta su presencia, desde su templo escucho mi voz. Tembló entonces la tierra, se estremeció, bambolearon los cimientos del cielo, temblaban al sentir su cólera. Salía vapor de sus narices y de su boca un fuego devorador, un chorro de carbones encendidos. Inclinó los cielos y bajo una nube oscura tenía bajo sus pies. Voló montado en un querubín, transportado en alas del viento. Su alrededor una cortina de tinieblas. Nubes oscuras formaban su tienda. Un resplandor iba delante de él. Brasas ardientes lo alumbraban. Tronó Yahvé desde lo alto, hizo resonar su voz el Altísimo, disparó sus flechas, dispersó a sus enemigos, el rayo lo llenó de pavor, apareció el fondo del mar, desnudas quedaron las bases de la tierra, ante la amenaza de Yahvé, al estremecerlos el soplo de sus narices. De lo contrario, extendió la mano y me agarró, y me sacó de las aguas profundas, me libró de mis terribles enemigos, de enemigos más fuertes que yo. Me asaltaron el día en que me iba mal, pero Yahvé fue mi protector. Me sacó del peligro, me salvó, porque me ama. Yahvé me trató según mis méritos. Limpias son mis manos y él me lo paga. He ido por los caminos de Yahvé y no hice el mal lejos de mi Dios. Ante mí estaban todas
sus sentencias, jamás me apartaba de sus leyes. Estaba ante él sin ni un reproche. Me cuidaba de cometer cualquier falta. Yahvé me recompensa según mis méritos. Ha visto mi pureza con sus ojos. Con el que es bueno, tú eres bueno. Con el que es perfecto, eres perfecto. Eres recto con el que es recto, pero pillas al hombre si es tramposo. Acudes a ayudar a un pueblo humilde y humillas a los ojos altaneros. Oh Yahvé, tú eres mi luz. Tú, Yahvé, ilumina mis tinieblas. Contigo me lanzo contra los asaltantes. Con mi Dios yo salto la muralla. El camino de Dios es perfecto. La palabra de Dios es infalible. Él es un escudo para los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios fuera de Yahvé? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Dios es mi asilo y mi fortaleza. Me abre un camino real. Asemeja mis pies a los de la sierva y me mantiene de pie en las alturas. Adiestra mis manos para el combate y mis brazos tensan el arco de bronce. Tú me das tu escudo de salvación y tus favores me aguardan. Me haces que alargue el paso y mis tobillos no van a flaquear. Persigo a mis enemigos, los aplasto, no vuelvo sin haberlos derrotado. Rotos, aniquilados, no se levantan más y caen bajo mis pies. Me llenas de fuerza para el combate, doblegas mis enemigos bajo mis pies, haces que mis adversarios den la espalda. Aniquilo a todos los que me odian, aunque griten, nadie los salvará. Yahvé ya no les responde. Los muelo como el polvo de la tierra, los pisoteo como el barro del camino. Me libras de las demandas de mi pueblo, me pones a la cabeza de las naciones. Pueblos que no conocía me obedecen. Los extranjeros buscan mi amistad, apenas oyen mi voz, me obedecen. Sin fuerzas están extranjeros, tras sus fortalezas se atrincheran. Viva Yahvé, bendita sea mi roca, alabado sea el Dios que me salva. Oh Dios, me concedes el desquite y colocas los pueblos a mis pies. Tú me libras de todos mis enemigos, del agresor me haces el amo. Tú me libras de los violentos, por eso te alabo entre las naciones y quiero cantar a tu nombre. Le da a su rey victoria tras victoria y sigue con sus favores a su ungido, a David y a su raza para siempre. Salmo 143. Señor, escucha mi oración, atienda mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo. No llames a juicio a tu siervo, pues no hay quien sea justo en tu presencia. El enemigo corre tras mi vida, me aplasta contra el suelo y me manda de vuelta a las tinieblas, junto a los muertos, sin edad ni tiempo. Mi espíritu en mí desfallece, mi corazón se asusta en mi interior. Me acuerdo de los días de otro tiempo. Medito en todas tus acciones, en la obra de tus manos reflexiono. Alargo a ti mis manos, mi alma es una tienda sedienta de ti. Apresúrate, Señor, en responderme, porque me estoy quedando sin resuello. No me escondes tu cara, que no sea de los que bajan a la fosa. Hazme sentir tu amor desde la mañana, pues en ti yo confío. Haz que sepa el camino que he de seguir, pues levanto a ti mi alma. Líbrame, Señor, de mis enemigos, pues me escondí cerca de ti. Enséñame
a que haga tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno plano. Por el honor de tu nombre, Señor, haz que yo viva. Tú eres justo, sácame del aprieto. Por tu amor, aniquila a mis contrarios y destruye a mis opresores, pues yo soy tu servidor. San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona.